Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Porfa, me confirman si me escuchan y ven pantalla. Sí, profe. Bueno, chicos, como pueden ver, estoy súper mal de la voz. Estoy haciendo hoy como un esfuerzo bien grande para poderles dictar la clase. He tenido una gripa terrible y pues vamos a ver cómo nos va. Dependiendo de cómo, de mi cuerpo y mi voz, vamos a desarrollar la clase. Si hasta el punto que ya yo no pueda más, pues dejamos la clase ahí. Si podemos desarrollar las 2 horas de clase, pues bueno, desarrollamos las 2 horas. De pronto, para mañana, como dependiendo de cómo me sienta, para la clase de legislación, no haga clase, sino que tal vez les mande a hacer un taller, puesto que no me siento en la capacidad de dictar una clase de 3 horas, ¿sí? Entonces yo ya les voy confirmando. Profe, se le escucha mal, ¿Cómo? se la escucha que está bien. Sí, me dio una gripa terrible el fin de semana, no, casi que no me pude levantar de la cama, casi que no pude preparar clase. Entonces, les voy a pedir mucho el favor de que me colaboren para la clase de hoy, participando, para que pues yo no tenga que estar sobreesforzando mi voz. Bueno, chicos. Listo, profe. Bueno, chicos. Entonces, porfa, recuérdenme de qué hablamos, que vimos la clase pasada. ¿De qué hablamos, chicos? Estábamos hablando de la genética mendeliana, profe. ¿Segura? A ver. ¿De qué hablamos, chicos? Yo espero que estén tomando sus apunticos, no se confíen solamente de los videos de clase, porque seguramente que al final del semestre no les alcanza el tiempo para ver todos esos videos. ¿De qué hablamos? Ahí está en la diapositiva. Comunicación. ¿Cómo? Comunicación celular, profe, eso estábamos hablando. Sí, señorita, de comunicación celular. ¿Y qué hablamos? Un ejemplo muy claro de la comunicación celular. ¿Qué ejemplo les di? ¿Para qué nos sirve saber de comunicación celular? Chicos, en serio, ayúdenme que no, hoy de verdad no puedo hablar. Profe, nos puso de ejemplo el de WhatsApp. Bueno, sí, de WhatsApp, ¿qué sucedía con el WhatsApp? ¿Yo qué era? ¿Ustedes qué eran? ¿Usted era la receptora? No, ustedes son las células receptoras. Cuando les escribí a chicos, nos reunimos a las 2, 1:30 de la tarde. Profe, el ejemplo, como dijo mi compañera, era que usted es una célula señalizadora. ¿Me puedes hablar más duro que no te escucho, por favor? Ahí sí me escucha, profe. Más o menos, pero sí mejor. Profe. Chicos, ¿me escuchan? Un ejemplo era que, por ejemplo, usted era la célula señalizadora. Sí, profe. Continúa. Profe, qué pena, no lo escucho muy claro. No sé si será yo.
Denme un momentico, chicos. Listo, chicos, ¿me escuchan mejor? Chicos, ¿me escuchan? Se le entrecorta mucho, profe. Parece que es el internet hoy acá en mi casa. A ver, espérenme. ¿Ahí está mejor o peor? Profe, yo lo escucho bien entrecortado, será mi internet. Hay partes que se le entrecorta y cuando ella habla pasa la voz ligerito. Se escucha muy bien. Sí, parece que es mi internet. ¿Ahí ya mejor o peor? Ahí mejor, profe. Bueno, parece que ya. Bueno, chicos, les decía, bueno, si ustedes me hablaban del ejemplo de WhatsApp, ¿cierto? Yo era qué célula y ustedes qué eran, qué células son en ese ejemplo. Tenemos una célula que es la que envía la señal, tenemos una señal y ¿Somos las receptoras? ¿Cómo? ¿Somos la célula receptora? Sí, ustedes son las células receptoras. ¿Y yo cuál célula sería? Señaliza. La célula señalizadora, exactamente, ¿sí? Yo sería la célula señalizadora, la mensajera o la que envía el mensaje, ¿sí? Y ustedes son la célula receptora o célula blanco, es decir, esa célula blanco hacia donde va ese mensaje. ¿Un blanco qué es? Para, no sé, cuando hablan de matar personas. Un blanco es una persona a la que le tiene que llegar la bala, por decirlo así. Entonces, en ese caso, yo soy la célula señalizadora, la célula mensajera, y ustedes son esa célula blanco o esa célula receptora, o a quienes va el mensaje. ¿En qué consiste el proceso de comunicación celular que se los estoy presentando ahí en la diapositiva? En la recepción, la traducción y la respuesta. Angie, no se te escucha nada. Ahí ya, profe. Ahí mejor. Bueno, trata sobre la recepción, la traducción y la respuesta, profe. Decepción no es recepción. Sean relacionistas, célula receptora, fenómeno de recepción, transducción y respuesta. ¿Qué es la recepción? Que recibe la información de la célula señalizadora. ¿A través de quiénes? ¿Quiénes se encargan de recibir la información, el mensaje? La célula señalizadora, profe. Sí, pero ¿qué estructura de la célula señalizadora se encarga de recibir esa señal? Ya les he dicho varias veces, chicos, que no anoten lo de las diapositivas. Las diapositivas les quedan toda la vida en Moodle. O bueno, lo que dura el semestre. Lo que digo yo les queda nomás en el video. Las proteínas transmembranales son las que se encargan de recibir esa señal. ¿Sí? Estas proteínas, los fosfolípidos, no lo van a hacer. ¿En qué consiste el proceso de transducción? Como de transformar esa información, profe. ¿Me repites, por favor? Lo que usted decía en la clase era como que transformaba esa información, que no
al pasarla modificaba, algo así, no recuerdo bien. Que ¿Alguien tenía mis más? apuntes, encuentro mi cuaderno. Vale. ¿Quién le quiere ayudar a Tatiana a complementar? Porque sí está bien lo que dice ella. Chicos, en serio me gasté 2 horas de mi vida hablando sobre eso para que no aprendieran nada. ¿En qué consiste la transducción o qué les dice la palabra? Profe, Profe, ahí no es donde se modifica. es la que traduce el mensaje, la señal. Continuar, Ney. ¿Qué se modifica? Pues ahí es donde se modifica lo. ¿Qué fue que me dijo ese día? Pero me recuerdo bien. Se modifica La señal o la tengo, pero es que se me escapa. Lo que dice Luisa está bien. la señal. La señal, ajá. Se modifica esa molécula que es la encargada de llevar esa información, ¿sí? Eso. Les decía que esta bolita se transformaba como en chulito y luego como en ovalito, ¿sí? Dentro de la célula ya química, física y estructuralmente. Yo supongo ustedes están viendo en química estructura de moléculas o cuando vean química orgánica verán estructura molecular. La estructura cambia, ¿sí? Cambia debido a lo que necesite hacer la célula con esa señal que se le envía, ¿sí? Y bueno, ya cambia, la célula asimila, esa señal cambia. ¿Y qué sucede en esa respuesta? Que empezaba la activación de la célula, o sea, donde como que los fosfolípidos que habían pasado ahí empezaban como a funcionar o como, que no sé cómo explicarme. Ya empieza a responder o algo así. ¿Cómo? Sí, empieza a responder. ¿Y en qué consiste esa respuesta? ¿En qué consiste, chicos? La respuesta consiste en el cómo actúa la célula. De acuerdo a eso, si yo les dije, ustedes son mis células blanco, mis células receptoras, ¿sí? Yo les envío ese mensaje a través del WhatsApp. ¿Cómo van a actuar ustedes? ¿Cómo van a responder ustedes? Profe, pues a la hora que usted nos dice que nos conectemos, nos vamos a conectar todos, nos vamos a tener que unir todos a la misma reunión. Exactamente, esa es su respuesta. Si yo le envío a la célula moléculas señalizadoras de crecimiento, la célula va a crecer. Si le envío moléculas señalizadoras de mitosis, la célula va a hacer mitosis o meiosis, dependiendo de lo que sea. Si envío moléculas señalizadoras de muerte, la célula va a tener que morir, ¿sí? La célula responde, actúa a partir de lo que consiste ese mensaje enviado, ¿sí? Y entonces, ¿quién me explica, de acuerdo a lo que hablamos con el COVID-19 o con la COVID-19, en qué consiste la recepción, la transducción y la respuesta celular en cuanto a la señalización celular por COVID-19? ¿Quién es el receptor de membrana? ¿Quién se une a ese receptor? ¿Qué sucede en ese fenómeno de transducción y qué sucede en esa respuesta celular? Profe, la glicoproteína S, esa sería la recepción, que ¿cómo es? Glicoproteína S se une al receptor de la membrana AC2, que esta deja ingresar el virus. ¿Eso qué sería? ¿Recepción, transducción o respuesta? Recepción. Muy bien. ¿Y en qué consiste la transducción? En que ingresa a la célula y libera su ARN, profe.
Bueno, libera la ARN. ¿Y qué sucede con ese ARN después de ser liberado? Profe, el virus, profe, que el virus encaja sus proteínas S en los receptores de AC2 No, eso, de la eso ya no célula. es transducción. Eso es recepción. Tú ya lo dijiste bien, eso es recepción. ¿En qué consiste la transducción? Tú ya dijiste que la transducción consiste en que llega el virus, entra a la célula, libera su ARN. ¿Y qué sucede después de que libera la ARN? Profe, cambian la información de la ARN. ¿Cómo cambia? Chicos, les recuerdo que el tercer parcial va a ser sincrónico y que tiene pregunta oral. Así que esto es preparativo para ese tercer parcial. Díganme, chicos. ¿Nadie? ¿Qué pasa después de que el virus libera su ARN dentro de la célula? ¿A qué organelo cae? ¿Qué pasa con ese ARN? ¿Nadie anotó? ¿En serio no toman apuntes, chicos? A ver, preguntémosle a alguien que no me hable. Mm, a ver quién no me habla, quién no me habla por acá. Angie Chikun, que tu voz casi que poco la escucho. Dime, ¿qué sucede después de que el virus libera la ARN en la célula? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pues según lo que yo tengo anotado, pues de que el virus tiene una envoltura, ¿no? En una envoltura de ARN, las cuales afectan las vías respiratorias y esta proteína AC2 deja ingresar al virus. Entonces, nos decía usted, según que el mecanismo del COVID, pues replica esa información y puede formar nuevos individuos. Además, nos decía que aquí hay unas células que también mueren por un proceso denominado apoptosis. Apoptosis. Es apoptosis. Entonces eso es lo que más o menos yo he tenido entendido sobre lo que ocasiona el virus o la enfermedad del COVID, de la COVID, profe. Pero me resumiste qué es lo que sucede, pero no me dices específicamente en qué consiste la transducción. A ver, ¿quién más no me habla por acá? Juan David Rodríguez. ¿En qué consiste ese proceso de transducción? Chicos, dense cuenta, yo sacando notas este fin de semana, así medio moribunda y todo, sacando notas me daba cuenta que esa nota de participación, ¿cómo lo salva? Personas que se habían sacado 2, 2, 5 en el parcial, pero tenían 4, 5 y 3 o 4 en la nota de participación, pasaban. Los que no tenían, los que tenían 0 en nota de participación, pues perdían. Entonces, chicos, conmigo es muy fácil pasar la materia a punta de participación y con otra nota que los ayude, ¿cierto? Entonces, aprovechen a participar conmigo.
Entonces, ¿quién más no me habla? Catherine, dime, ¿en qué consiste el proceso de transducción? No, no es cómo asimila nuestro cuerpo el virus. Catherine, ¿si estás o no estás? Profe, es cuando el ADN es como que transferido mediante una bacteria a otra. No, acá no hablamos de bacterias, hablamos de virus y de células humanas. Por eso, en forma de virus. O sea, ahí pasa. Bueno, llega el virus a la célula, O sea, ingresa. mediante la acción del virus sería ahí. ¿Qué pasa con ese ARN cuando lo libera dentro de la célula? Profe, ese no es cuando el ARN del virus se combina con el ADN o ARN con el del ser humano. Exactamente. ¿Y en dónde sucede eso? En la traducción, pues. La traducción. ¿En qué organelo? ¿En el núcleo? No, El citoplasma. Ribosomas. no. ¿En dónde? Ni Ribosomas. citoplasma ni níquel. Citoplasma, profe. En los ribosomas. ¿Y los ribosomas en dónde están? En el citoplasma. No, En la membrana celular, profe. no. Ay, no, ¿cómo van a ¿No? decir? Ay, muchachos, ay, Dios mío. Como para ponerle 0 en ese primer parcial, Ole. ¿En dónde están los ribosomas? No, estos muchachos aprenden nomás para el parcial. En el... no, Lo peor es que la clase pasada les dije, ingresa el ARN, se combina el ARN del virus con el ARN humano en los ribosomas que están en... Todas las células, profe. No, ay, Dios mío. Me va a cortar las venas con ustedes, de verdad. Retículo. En el Retículo retículo endoplasmático. endoplasmático. Muchas gracias, Angie. Muchísimas gracias. Ahí se ganó su punto de participación, ya me iba a dar el yello. En el retículo endoplasmático, sí que el retículo endoplasmático queda al ladito del núcleo, que en el núcleo es donde se sintetiza el ARN, ¿cierto? Sale ese ARN mensajero hacia el retículo endoplasmático y en los ribosomas es donde donde sufre el proceso de traducción, ¿sí? Entonces, la transducción es eso, el que el ARN del virus se combine con el ARN del humano en el ribosoma que está ¿en dónde? ¿Dónde está el ribosoma? Retículo. En el retículo endoplasmático, que Exactamente. queda al lado del núcleo. Muchachos, están muy mal ubicados espacialmente en la célula. ¿Cómo es eso que en la membrana van a estar los ribosomas? De verdad, están muy, muy mal ubicados a estudiar partes de la célula, chicos. ¿Y en qué consiste esa respuesta celular? El virus, bueno, se mezcla con el ARN humano, ¿cierto? Ahí sucede el proceso de transducción. ¿En qué consiste la respuesta celular? Bueno, el virus se replica, forma más virus dentro de la célula. ¿En qué consiste esa respuesta celular? ¿Qué pasa después de que el virus se replica? Angie no lo resumió muy bien. Profe, forma nuevos Profe, individuos. Dime, bueno, Angie, y luego alguien activó el micrófono, no alcancé a ver. Dime, Angie. profe, pues según lo que usted nos decía que, bueno, lo que usted nos dijo en el retículo endoplasmático y ahí se da el proceso, ¿no? Y luego de ahí ocurre un proceso de síntesis de proteínas. Sí, ocurre un proceso de síntesis de proteínas que generan, esa síntesis de proteínas que genera, que producen Nuevos individuos, profe. nuevos, bueno, sí, entre comillas, individuos de virus. Y después de que se generan nuevos individuos de virus, ¿qué pasa?
¿Cómo tienen que salir esos virus al exterior? Profe, ¿la célula colapsa? La célula colapsa ahí. ¿Qué pasa con la célula? Aumentan los virus tienen que salir, la célula colapsa. ¿Y en qué consiste ese colapsamiento entonces? ¿Nadie de verdad, chicos? No, Dios mío. La célula colapsa y muere. ¿Muere por qué? Por apoptosis, por degradación, por afección al interior de la célula. Entonces, la respuesta celular en lo que consiste es en que, el virus ya después de mezclar su ARN, pues se forman nuevos virus, nuevos individuos, como nos lo dijo David Narváez, si no estoy mal. Y esos nuevos individuos, pues lo que van a hacer es causarle la muerte a la célula. La célula ya no va a aguantar más, la célula va a morir. ¿Sí es claro qué sucede en recepción, qué sucede en transducción y qué sucede en la respuesta celular en cuanto al COVID-19? Si yo les pregunto esto oralmente en el parcial, seguramente me lo van a poder responder muy bien y espero hayan tomado nota de todo esto que les digo. Bueno, chicos, entonces ya habiendo hablado de en qué consiste la síntesis de ADN, en qué consiste la comunicación celular, de qué se compone la célula, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues vamos a proceder a hablar ahora sí de genética mendeliana. ¿Qué saben ustedes de genética mendeliana? ¿Qué vieron en su colegio de genética mendeliana o de genética? ¿Nadie? Profesor, ¿no es de hacer cruces con los genes? Bueno, pues no es de hacer, sino que siempre cuando nosotros nos reproducimos o el organismo que sea que tenga reproducción sexual haga su cruce o se reproduzca, pues va a haber combinación genética. ¿Qué ¿Es lo más de saben? las letras? Lo de... Sí. ¿Cuáles letras? Profe, ahí no es donde uno, o sea, donde los padres, tanto el hombre y la mujer, donde aportan cada uno su genética para que el hijo sea, pues pueda que salga parecido, o sea, Para ver algo así. en lo que se parece con el papá y la mamá. Exactamente, hablamos de descendencia, ¿cierto? Ustedes, los que tengan hijitos, creo que Ernei tiene un hijito, ¿cierto? Nos podrá Sí, decir profe. si su hijito es parecido a él o no, ¿cierto? Sí, claro, profe. Los que tengan hijitos nos podrán decir, mi hijo sí es parecido a mí, mi hijo como que se parece más al papá o se parece más a la mamá, yo soy muy parecido a mis papás, yo por ejemplo soy muy parecida a mi papá, medio a mi mamá, me dice mi papá que mi voz se parece a la de mi mamá. Entonces, ya eso es muy importante. La genética es básicamente esos caracteres que le vamos a heredar a nuestros hijos y además esos van a ser todos esos caracteres que nos van a definir a nosotros como individuos, como especies y como especie Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Y como organismos vivos, ¿sí? Pero para empezar a hablar de genética, pues lo que uno primero, o pues como surgió el entendimiento de la genética, es básicamente por eso, ¿cierto? Porque nosotros somos tan parecidos a nuestros padres, ¿cierto? Porque somos igualitos. Y además, porque si tenemos hermanos que vienen de los mismos padres,
¿cierto? Que han nacido por diferentes partos, ¿cierto? Porque somos tan diferentes, somos parecidos a nuestros hermanos, pero a la vez somos diferentes. No somos exactamente igual, a no ser que seamos gemelos idénticos. ¿Alguien acá tiene su gemelo idéntico? ¿O no tengo gemelos idénticos acá? No, no hay gemelos acá, así sean mellizos, es decir, gemelos no idénticos. ¿No? Bueno, entonces eso es una primera respuesta de por qué nosotros, ¿sí me están escuchando, cierto? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, esa es una primera manera de entender por qué somos parecidos a nuestros padres, pero por qué no somos exactamente iguales a nuestros hermanos si venimos del mismo papá y de la misma mamá, para los que tengamos hermanos con el mismo papá y la misma mamá, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que se quiere responder es esa respuesta, ¿sí? Esa pregunta, la que les tengo ahí. ¿Qué principios explican la transmisión de rasgos de padres a hijos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nacemos y somos tan parecidos a nuestro papá o tan parecidos a nuestra mamá o somos medianamente parecidos al uno y al otro, ¿cierto? En este caso, de lo que se habla es la hipótesis de la herencia particulada, es la hipótesis más aceptada. En esta hipótesis, pues es muy actual, y pues surgió a partir, bueno, de muchas investigaciones en genética, ¿cierto? Donde se aporta una primera idea y se habla del gen. ¿Qué es el gen? El gen es la unidad básica, la partecita más pequeña, perdón chicos, que esta gripa me tiene muy mal, es esa partecita más pequeña en la cual pues nosotros, pues cada uno de nosotros los seres humanos, o más bien esa partecita más pequeña que tiene cierta información genética, que va a codificar para cierta información, ¿sí? Entonces vean que esto tiene mucho que ver con síntesis de ARN o síntesis de proteínas, tiene mucho que ver con síntesis de proteínas, tiene mucho que ver con diploidía y haploidía, meiosis, mitosis y meiosis, todo lo que hemos visto en biología está muy relacionado, por eso yo les digo, no sean memoristas, sean relacionistas, ¿sí? Y bueno, entonces en esa idea del gen nos da a entender que es la mínima parte que codifica cierta información para pues darnos a entender el cómo o el, digamos, cómo va a estar estructurada cierta información genética. Digamos, nosotros tenemos ciertos genes que van a codificar, o cierto gen que va a codificar para el color de ojos, o el que va a codificar para el color de pelo. ¿Sí? Entonces, el gen es esa unidad mínima que tiene cierta información, ¿sí? Que pues nos va a implicar que se produzcan esas proteínas que produzcan ese carácter físico que representen cómo somos nosotros, ¿sí? Y básicamente esa idea del gen, lo que se dice es que los padres transmiten a sus hijos ciertas unidades hereditarias, ¿sí? Es decir, que se pasan de padres a hijos. Los padres nos están pasando cierta información genética a nosotros como hijos y ustedes como padres les están pasando cierta información genética a sus hijos, a los que sean padres o a los que quieran ser padres y madres, ¿sí? Y esas unidades hereditarias discretas se conocen como genes, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de qué es un gen, pero acá les quiero explicar en qué consiste esa hipótesis, ¿sí? Los genes, lo que pues puede suceder con estos genes es que se pueden mezclar y transmitir generación tras generación, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos los genes de cada uno de nuestros padres, ¿sí? Pero seguramente esos genes será la mezcla de muchas reproducciones atrás, ¿cierto? Que sufrieron los abuelos, sus tatarabuelos y así sucesivamente en el pasado, ¿sí?
Por eso les hablo yo de variabilidad genética, la mezcla del cruzamiento entre hombre y mujer que sean variables genéticamente, pues va a garantizar que nosotros tengamos variabilidad genética y por ende seamos resistentes al medio ambiente o soportemos los cambios medioambientales, ¿sí? Entonces, lo que se dice básicamente en esta herencia particulada es que los genes se pasan de padres a hijos y esos genes pues van a definir esas características físicas que tengan esos hijos, ¿cierto? Pero además también van a definir esos genes que esos hijos que tengamos puedan transmitir a sus hijos, ¿sí es claro? Entonces, básicamente, ¿cómo? ¿Alguien por ahí me habló? Chicos. Bueno, entonces chicos, nos queda menos de un minuto, salgamos y volvamos a ingresar. Recuerden, está este link. Bueno.